Bienvenidos. FSalud conecta con la cardiología, en este caso para tratar de nuevo el coronavirus. Hablamos con el doctor Carlos Macaya Miguel, jefe de cardiología del Hospital Clínico Universitario San Carlos de Madrid. Doctor, el otro día tratábamos el coronavirus en el noticiero del corazón y nos avanzaba que la combinación de persona mayor y patología previa, comorbilidad, especialmente cardiovascular, era fatal. Ahora ya tenemos unas semanas de experiencia. ¿Qué nos puede contar de esta relación? Pues que se ha hecho realidad. Era una predicción pues, altamente acertable. Teníamos ya información previa de los sucesos de esta epidemia cuando se inició en China y efectivamente se ha ratificado y de sobra pues, en nuestro país, en España y en concreto en Madrid, que ha sido la comunidad, lamentablemente en este caso pionera, ¿no?, en desarrollar el coronavirus. Y efectivamente tenemos los pacientes en nuestro hospital, el Hospital Clínico, el cual tiene ya una experiencia muy dilatada en este tema durante este mes. Estamos hablando de ingresos hospitalarios entre urgencias, salas normales de hospitalización de medicina interna y cuidados intensivos de más de 1.000 pacientes y, lógicamente, con una evolución diferente. Tenemos pacientes que lamentablemente pues, han fallecido y en este sentido tenemos ya más de 200 pacientes fallecidos y también tenemos pacientes que afortunadamente se han ido de alta. La relación en nuestro caso es de 1 a 3, ¿no? Cuando analizamos los pacientes fallecidos nos encontramos que la mayoría, casi un 90%, son por encima de 70 años, pacientes por debajo de 70 años. Yo tengo el listado de mortalidad exactamente en el Hospital Clínico, pues hay del orden de 12 pacientes y estos de mayores, pues muchos de ellos tenían enfermedad cardiovascular previa. Tener enfermedad cardiovascular previa en los pacientes mayores no es una rareza, es bastante común. Hay que tener en cuenta que tanto la hipertensión como la enfermedad coronaria son enfermedades muy prevalentes en este segmento de edad, ¿no? Y efectivamente estos pacientes son muy vulnerables, al igual que lo son los pacientes oncológicos, pero proporcionalmente la relación es mucho menor. Es mayor el número de pacientes con enfermedad cardiovascular. Doctor, por desgracia el coronavirus nos está trayendo un paradigma. Los pacientes cardiovasculares, incluso los que están sufriendo un infarto, no van a urgencias, no activan el código infarto. Ha sido una sorpresa porque toda la sociedad estábamos realmente casi atemorizada con este confinamiento, con este ir al hospital, y nosotros nos encontrábamos que estábamos esperando estos infartos que nos venían de forma regular, con relativa frecuencia. Nosotros asistimos a un área poblacional de 1 millón de habitantes y era normal que durante la semana tuviéramos pues, del orden de 7 incluso más infartos por semana, una media pues casi de 1 diario. Y esto no ha ocurrido así. Nuestra sorpresa fue que no nos llamaban, no venían pacientes con infarto. Generalmente venían con el SUMA y el SUMA lo único que traía eran COVID, pacientes con coronavirus positivo, ¿no?, con clínica de coronavirus. Y cuando hablamos con otros compañeros nos encontramos que efectivamente el número de infartos que acuden a los hospitales es muy inferior. Cuando eso se ha estudiado recientemente, se ha visto que la reducción de infartos de miocardio que acuden a los hospitales para abrir la arteria coronaria y realizarle la angioplastia, pues se ha reducido del orden del 40% en la media nacional, pero en concreto en Madrid ese porcentaje es incluso llega al 50%. O sea, tenemos que la mitad de los pacientes madrileños con infarto no han sido tratados durante estas semanas con angioplastia primaria, con la primera de las elecciones. ¿Cómo interpretamos esto? ¿A qué se debe? Se debe realmente a un cierto recelo, a un cierto temor, tanto de los pacientes
como de los familiares de llevar a un paciente al hospital. Parece que solamente habría que llamar al 112, al SUMA, porque se tenga fiebre, tos y falta de aire, y no porque se tenga un dolor precordial intenso. Parece que el paciente y los familiares lo preferirían tener en casa antes del temor de ir a un hospital que está casi colapsado, como lamentablemente han estado. Esto es perjudicial. Esto es perjudicial porque el infarto de miocardio mata más, es más agresivo, es más severo que la misma enfermedad del COVID, del coronavirus. Un momento, doctor, ¿cómo es posible que una persona que tiene un dolor intenso en el pecho, que le duele la mandíbula, que le duele la parte del cuello, que irradia ese dolor hacia el brazo izquierdo, incluso a veces hacia el derecho, no llame por teléfono, no acuda a urgencias? Bien, porque los enfermos tienen una resiliencia, tienen un aguante tremendo. Cuando todas las circunstancias, cuando estamos en una vida normal, como ha estado hasta ahora, nosotros siempre el mensaje era: cuando se tenga dolor en el pecho, incluso ante la duda, llame al 112 o acuda a urgencias del hospital. De hecho, el dolor torácico era una de las causas más frecuentes de acudir a las urgencias hospitalarias. Pero ahora no es así. Ahora hay un temor, y es un temor hasta cierto punto razonable, de acudir a unas urgencias que están colapsadas de pacientes con coronavirus, pacientes con esa enfermedad. Y por otro lado se da el mensaje de un distanciamiento social. Lógicamente, unas urgencias abarrotadas, el paciente y sus familiares probablemente le estén aguantando ese dolor en casa, intentando paliarlo con analgésicos y pasando los minutos e incluso horas que dura el infarto, y probablemente están desarrollando los infartos en casa. Es verdad que algunos de ellos, de hecho la mitad, pues aproximadamente han acudido y han llamado al 112, pero han acudido, han llamado, probablemente han llamado tarde, probablemente también las ambulancias SUMA están muy ocupadas, muy solicitadas, y también han llegado más tarde, y cuando estos pacientes llegan al hospital, han llegado con varias horas de evolución del infarto, y donde el beneficio de hacerle la angioplastia, de abrirle la arteria, es menor. Esto es una realidad y esto es lo que está pasando. Esperemos que ahora, cuando se vaya aliviando la presión hospitalaria, los pacientes llamen pronto, cuando inicien los síntomas sospechosos de infarto, al SUMA, y que el SUMA también acuda pronto a recoger y active el código infarto y puedan ser tratados de la forma más óptima, que es realizar la angioplastia, abrir la arteria y colocarles un stent. Doctor Macaya, me lo ha puesto fácil. ¿Cuáles son las recomendaciones que ahora, en este preciso momento, tenemos que enviar a toda la población con problemas cardiológicos? Bueno, pues mire, yo diría que son tres las recomendaciones fundamentales. La primera ya no la tendría que hacer, es obvia, es las recomendaciones de las administraciones sanitarias en relación al COVID. Tienen que evitar, lógicamente, contagiarse y contraer esa enfermedad. Por lo tanto, ese confinamiento, ese quédate en casa, ese distanciamiento social, lo tienen que aplicar. La segunda es la adherencia al tratamiento. La adherencia al tratamiento es no solamente las pastillas, el tratamiento de fármacos, que lo tienen que hacer y no olvidar, sino también acompañarlo con comidas más bien livianas, ligeras, nada de pesadas, evitar alimentos ultraprocesados y sobre todo la sal, y lo digo porque es el tóxico ahora, donde se está en casa, donde se hace una vida prácticamente sedentaria, donde no es fácil hacer un mínimo ejercicio, ni es posible ni siquiera caminar, el paciente debe de coger y debe pesarse incluso diariamente y evitar que retenga líquidos, sobre todo aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca. Y la última de las recomendaciones se las dirijo a los pacientes con enfermedad coronaria.
Aquellos que están tratados y que no tienen síntomas, que se le ha puesto un stent y que tienen el ventrículo normal, que son la mayoría, esos se pueden quedar tranquilos, esos no tienen tanto riesgo, esos son unos cardiópatas o unos pacientes con enfermedad cardiovascular de riesgo normal, sobre todo si son jóvenes. Pero si los pacientes tienen síntomas, y aquí hablamos de dolor torácico intenso, dolor irradiado al hombro, al brazo, incluso con náuseas o con vómitos, que no teman llamar al 112 e incluso si el 112 no responde porque está muy, diríamos, ocupado, que los familiares directamente los lleven al hospital, sobre todo si este hospital, lógicamente, está próximo y estamos hablando de en las grandes ciudades como pudiera ser Madrid o Barcelona. Doctor, por último, el coronavirus no conoce de fronteras, pero tampoco de personas. Puede contagiar igual a un ciudadano que va por la calle que a un médico o a un cardiólogo. ¿Qué está pasando en su servicio? Bueno, en nuestro servicio, pues que los profesionales sanitarios, como se está comunicando a través de los medios de información, pues estamos mucho más expuestos y, lógicamente, pues el número de profesionales que están cayendo en primera línea pues es alto. Estamos hablando del orden de un 12% a nivel general, a nivel de España, pero en mi hospital y en concreto, por ejemplo, en el mismo servicio de cardiología, el cual tengo el privilegio de dirigir, pues puedo decir que ya son 8 los cardiólogos que son COVID positivo. Y esto es una realidad, a pesar, lógicamente, de tomarse todas las medidas de distanciamiento e incluso en el mismo trabajo y de protegerse, ¿no? O sea que tengo que decir que efectivamente los profesionales, bien sean enfermeras, bien sean auxiliares y bien sean sobre todo los médicos y más aquellos médicos que están atendiendo directamente a estos pacientes con coronavirus, con la enfermedad, pues tienen más riesgo, lógicamente, de contraer, de contagiarse y de, al cabo de una semana, 2 semanas o 3 semanas, pues venir diciendo, he empezado con fiebre, he empezado con tos, o algunos tienen la suerte, que esos no lo sabemos, que caen y son asintomáticos. Pero esto es una realidad, ¿no? Doctor Carlos Macaya Miguel, ha sido un placer tenerle en F Salud y por favor traslade a todos sus compañeros y compañeras nuestra más sincera admiración y cariño. Muchas gracias, ha sido un placer.